Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede estar en esta noche del día jueves para hablar de las maravillas de la palabra del Señor. Aleluya. Se nos ha delegado hoy ese privilegio. Aquí estoy junto con mi hermana Katy Vanegas, amén, que ha regresado de sus vacaciones y de sus viajes misioneros con muchas ganas de predicar la palabra del Señor, amén. Así que ella nos trae la palabra en esta noche y yo la estoy acompañando aquí. Aleluya, nos vamos a gozar. Gracias por estar usted pendiente, mi amado hermano de la radio. Gracias por conectarse. Aleluya, le damos gracias al Señor por su vida, por la oportunidad que nos concede, aleluya, de compartir este tiempo para hablar de la bendita palabra del Señor. Así coger el tiempo a mi hermana Katy para que sea ella saludándonos. Gloria a Dios, aleluya. El Señor me le bendiga, mi querido hermano. Es un placer por volver a estar en este lugar, alabando, exaltando el nombre del Señor. Es un privilegio que tenemos el poder hablar de la maravillosa palabra, esa que nos da vida, esa que nos instruye día con día. Me siento alegre de volver a estar en este lugar. Qué Esperamos bueno, que qué esta bueno. noche la palabra sea para edificación de nuestras vidas, porque sabemos que diariamente aprendemos a través de ella. Voy a dejar a mi hermana Lucy para que inicie con la oración. Sí, amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor y para pedirle que sea Él guiándonos, amén, dándonos sabiduría para poder hablar de esa hermosa palabra. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Te damos gracias por este privilegio que nos concedes. Estar aquí, Padre, en esta cabina de radio, el reloj de Dios, aleluya, para hablar de tus maravillas, mi Dios amado. Te suplicamos que seas tú dándonos entendimiento, Señor, y que los hermanos o amigos que estén conectados, Padre, puedan salir edificados, Dios mío, y también aquel que haya de escuchar la palabra, Señor, a través de YouTube o de cualquier medio, Señor, que tú nos permites, aleluya. Suplicamos, Dios mío, sabiduría de lo alto, Señor, ese discernimiento, ese entendimiento, para poder hablar de esa santa y bendita palabra, Señor, que tenemos en nuestras manos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta maravillosa noche vamos a estar centrados, hermanos, en Génesis capítulo 50, versículo 20. Ese va a ser nuestro texto base. Y en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema un mal que se transforma en bien. Un mal que se transforma en bien. Y vamos a estar leyendo en Génesis 50:20. La palabra del Señor dice así: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aleluya. Precioso texto de la palabra del Señor. Aleluya. Antes de comenzar, saludamos a la hermana Antonia que está pendiente. Y Dios le bendiga, mi querida hermana. Amén. Dios le guarde siempre. Gracias por estar pendiente del programa. Y a todos los hermanos que no se comunican, pero sabemos que están ahí a través de las ondas radiales. Aleluya. Gracias por estar conectados. Y el tema, como Katy dijo, es un mal que se transforma en bien. Y vamos a hablar acerca de José específicamente para tomarlo como un ejemplo. Katy dice que viene con muchas ganas de predicar, así que tiene mucho para dar, aleluya. Pero vamos a arrancar con José, Amén. ¿verdad? Hablando de, creo que es una historia bastante conocida. Hablar de este muchachito, ¿verdad? Que quedó como un ejemplo, ¿verdad? Desde que comenzó, nos empieza a narrar la historia, hijo de Jacob, el patriarca, y de su amada Raquel, pero que a pesar de que él comienza en su juventud, es un ejemplo a seguir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos narra. Amén. Un hermano de eran 13, porque con Dina eran 13, Amén. 12 varones y una muchacha, amén, de entre todos, con las otras esposas de Jacob. Y comienza la historia en el capítulo 37 del libro de Génesis, ¿verdad? Hablando que dice la palabra del Señor, que José era un hijo amado por su padre. Y sí que prácticamente se entiende como que que Jacob, dice la palabra del Señor, que Jacob lo tuvo en su vejez. Y por eso lo amaba tanto. Y creo que los que somos padres podemos entender, que es verdad que muchas veces el hijo, nosotros decimos el seca leche.
Seca leche. El hijo tiernito, sí, porque es el último que amamantan y se seca la leche de la mamá, es un dicho así, ¿verdad? Pero después de José vino Benjamín, pero cuando comienza a hablar la palabra del Señor, José era el hijo amado, y aparte era de la esposa amada De Raquel. era de Raquel, ¿verdad? La mujer por la que Jacob había trabajado 14 años, una muestra de amor bastante grande, aleluya, pero él tuvo más hijos. Pero dice que José nació cuando él era viejo, por lo tanto, los que estamos en edades que vamos avanzando y nuestros últimos hijos, lo que pasa a veces es que nuestro último hijo cosecha más de nuestra madurez, ¿verdad? A veces nuestros hijos mayores son los que sufren más y son como nuestros conejillos de India. A veces con los que cometemos más errores y vamos aprendiendo a ser padres. ¿Verdad? Cuando llega nuestro último hijo ya nos estamos graduando, ¿verdad? Hemos aprendido un poco más y a veces sabemos más cómo tratarlos. Y eso es lo que se entiende aquí, pero a causa de eso comienza la envidia de sus hermanos. O a causa de que Jacob amaba mucho a José, los hermanos comenzaron a aborrecer a José a causa de eso. Amén. Y creo que todos conocemos un poco acerca de la historia de José. Es un personaje que se menciona mucho en la Biblia porque nos da gran ejemplo en su manera de comportarse en toda su historia. Y siendo el hijo amado, siempre, o sea, entre los hijos nosotros siempre decimos hay un hijo favorito. En mi familia sabemos quién es el hijo favorito y siempre es el menor, porque es el más pequeño. Y en sí causa envidia, pero no una envidia a veces tan mala como la que causó en esta familia, porque esta ya fue una envidia que llegó al extremo, a un pensamiento ya de muerte, al querer matar a José. Entonces, podemos ver, número uno, la importancia de no ser envidiosos, porque la envidia trae en nuestros corazones sentimientos de rencor, empezamos a crear raíces de amargura, porque podemos ver a un José que amaba a sus hermanos. Yo miro a un José que no era envidioso, que amaba a sus hermanos, pero no recibía eso de parte de sus hermanos. Y dice que empezaron a aborrecer a José sus hermanos, porque José informaba de las malas acciones que los hijos de Silpa y de Bila, que eran hijos, realmente eran las criadas con que también había tenido hijos José. O sea, se portaba muy mal. Y José realmente es como aquel hermano que los hermanos mayores lo mirarían como el chismoso, ¿me entiendes? Pero realmente lo que quería es informar a su padre. Si tus hermanos, o sea, si tú eres la niña buena de tu casa, como tú, ¿verdad? Si tú eres como madura, o sea, centrada y con tus pensamientos más correctos, ¿me entiendes? Y siempre entre los hermanos, aunque salgamos del mismo vientre, ahí salen unos locochones por ahí. Claro, sale de todo, del vientre de la mamá, aunque seamos hermanos. Entonces entiende esto, o sea, los hermanos de verdad se estaban portando mal. Y lo que José hacía era informar, oye, papá, mis hermanos andan actuando muy mal. Y sabemos que el que actúa mal, obviamente, acaba mal. No se entiende que era una mala intención como el niño chismoso, sino realmente quería informar a su papá que se enterara de lo que sus hermanos estaban haciendo, que dice la palabra del Señor que actuaban muy mal, tenían mala fama, dice. Tenían mala fama, y cuando lo leemos así, siempre creo que lo leemos y decimos, no lo querían, le tenían envidia, pero si nos vamos más allá, cuando una persona tiene, digamos entre hermanos, personas que tienen hermanos, ¿qué pasaba cuando tu hermana o tu hermano iba a decirle algo a tu mamá que tú no querías que le dijera? Chismoso. Eres chismoso y le pegabas su coscorrón o le hacías algo. Y me imagino que esto también pasaba con José. No eran solo, tal vez no era solo que le decían el chismoso de la casa, también recibía golpes, no sé, podrían pasar todo este tipo de cosas. Sí, y tú ves que a medida fue pasando el tiempo, la situación no se arregló. En el capítulo 4 del versículo 37, más bien en el versículo 4 del capítulo 37 de Génesis, donde estamos ubicados, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, todo era, ay, si ponte tonto, apártate, aléjate. A veces pasan ese tipo de situaciones entre los hermanos,
Y verdad que como padres debemos de estar pendientes porque a veces entre los hermanos pueden haber abusos. ¿Verdad? A mí yo siempre, por ejemplo, como tengo 3 hijas y nunca me gustó que sea, hay una situación, si hay uno de los hermanos que se equivoca, jamás le dije a una hija, ve y tú pégale, corrige a tu hermano, porque los hermanos le van a dar sin lástima. O sea, no sienten ese mismo amor que yo como mamá siento. A veces pasa esas situaciones en las familias, ¿me entiendes? Si los papás le delegan a los hermanos mayores a veces que corrijan al menor, pero no, los hermanos mayores no siempre tienen la sabiduría para poder corregir a los hermanos. Y es por eso tan necesaria la supervisión de nosotros como padres, que siempre estemos pendientes. Y en caso de los hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Si algún hermano mayor tiene hermanos menores o viceversa, el respeto entre los hermanos y aprender que cada hermano es diferente, cada uno de nosotros siendo hijos, aunque salimos de una misma matriz, somos completamente diferentes y aprendernos a respetar, ¿verdad? Tal y como somos. Amén, y porque tenemos varios ejemplos en la Biblia acerca de personas que salieron del mismo vientre, pero que fueron completamente diferentes. Sí, el ejemplo, sin ir muy lejos, Jacob y Esaú. Amén. ¿Verdad que estos dos dicen que desde el vientre de Rebeca se agarraban? Se agarraban del chongo. Tenían una lucha tremenda en el vientre de Rebeca. Y de Rebeca, estos me van a volver loco de aquí. Pero Dios ya había dado una palabra, ¿verdad? Que venían 2 naciones de ahí, de ese vientre. Pero podemos ver los ejemplos aquí muy familiares. Y los versículos que siguen hablando en el capítulo 37, la situación se siguió agravándose más después de que José soñó un sueño. ¿Ves? Es como la gota que derramó el vaso. Okay. Aparte de que le ama mucho, según le compró una túnica que era diferente, Jacob a José. Dijeron, aparte de ser el niño mimado, lo visten, todavía lo visten diferente a nosotros, no nos compran la misma ropa. Y sabes que esa cosa, llevándome ahí, yo me recordaba cuando yo tengo una hermana que solo tenemos 2 años de diferencia. Y mi papá de niñas nos compraba la misma ropa, siempre andamos igualitas, como gemelas. Wow. Nos compraban las mismas telas porque nos hicieron los vestidos, el mismo estilo de zapatos, los calcetas y todo. Pero mi hermana empezó a crecer, ¿verdad? Ya cuerpo de señorita y todo. Yo me recuerdo exactamente cuando mi papá fue a la ciudad y trajo por primera vez 2 telas diferentes para que nos hicieran vestidos. Y el vestido de ella, la tela de ella tenía como unas rayitas doraditas. Y la mía tenía unas florecitas por ahí, más sencillitas. Y a mí eso no se me olvida porque yo me molesté. Yo dije, ¿por qué a ella le traen algo diferente si antes nos vestían igual? Y mi papá está haciendo diferencia entre nosotros. ¿Y por qué? Esa está más bonita y la mía está más fea. Y son cositas que a veces pueden surgir entre hermanos. Y mi papá me dijo, no, hija, ella está siendo muchacha y está más chiquita, que no sé qué, pero no me gustó. Y hasta la vez yo me acuerdo de eso. Y creo, Lucy, que eso puede surgir hasta en el pueblo del Señor, en las iglesias. Viene aquel hermano que por primera vez viene a la iglesia, un hermano que le podríamos decir que es un niño, Sí. Y recibe más trato digamos, de los pastores, recibe más, ¿cómo se le puede decir? Atención, ya que es alguien que viene llegando por primera vez a una iglesia, que necesita ese tipo de atención. Pero ¿qué pasa con nosotros los que ya tenemos varios tiempos? No nos gusta. Viene lo que es la envidia y decimos, ¿por qué? O los celos. ¿Por qué a esta persona sí lo trata así? Yo que llevo tantos años aquí no me han tratado así o me dejó al lado. Y tenemos esa historia que también lo podemos poner como un espejo para nuestra vida, ya que pienso que en algún momento tal vez nosotros hemos actuado de esa manera. Sí, ese es un buen punto. Ya que yo soy esposa de un pastor, te puedo confirmar que pasa eso, ¿verdad? Normalmente con los niños espirituales que van llegando, mi esposo es así, yo pienso que trata de acercarlo más e irlo metiendo al rebaño, irlo metiendo al redil, y se van soltando aquellos hermanos que ya consideramos que son maduros, que ya pueden ser maestros, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque no todos a veces comprenden lo que está pasando, pero otros sí, algo otros que van madurando simplemente dicen, no, pastor, yo le dejo tiempo para que comparta con el hermano, pero no todos muchas veces comprendemos lo mismo, ¿verdad? Que no todos maduramos al mismo tiempo, pero buen punto compararlo con esa área que también como hermanos en Cristo, que aún es más fuerte, si el lazo sanguíneo de nuestros padres es fuerte, es algo que Dios creó súper grande, ¿verdad? ¿Entiendes? El amor que hay entre hermanos, entre familia,
cuando se pierde un ser querido. O sea, es algo que tú sientes dentro de tu corazón. Es un lazo tan sagrado que tú lo sientes, que tú te duele. Pero imaginémonos, ¿verdad? Más aún lo que es ser unidos con la sangre de Cristo. Así es, amén. El lazo más fuerte. Un lazo súper fuerte. Sí, porque tú vas a una iglesia y que no conoces a los hermanos, pero hay una conexión. Entonces, hermano, ¿verdad? Y empieza la bulla ahí porque hay algo que nos une, algo, es ese amor que Dios puso en nuestros corazones. Y que muchas veces hay todavía más confianza entre hermanos de la iglesia que entre hermanos de tu propia casa, porque pasas más tiempo con esa persona. Entonces aprendes a querer, aprendes a amar más, y más cuando sabes que somos un mismo cuerpo, que la sangre que se derramó por ti también se derramó por mí. Y ese es motivo de estar agradecidos con el Señor y saber que somos un solo cuerpo, que somos familia y que hay un lazo grande entre nosotros. Y lo lindo es que nosotros como padres aquí en esta tierra podemos cometer errores al hacer diferencia entre nuestros hijos o a demostrar nuestro amor de la manera equivocada y causar celos entre ellos. Pero nuestro Dios no es así. Amén. ¿Verdad? Tenemos un Padre que Él es sabio para repartir ese amor y nos ama a todos por igual, ¿verdad? Aunque no entendiendo que el trato de Dios para conmigo no es el mismo que hace contigo, porque tú y yo somos diferentes. Amén. Y Dios en su sabiduría sabe cómo tratarnos, ¿verdad? Porque a veces puede pasar así, a veces nos sentimos los más sufridos, que yo ¿por qué me enfermo tanto? ¿Por qué yo paso tanta prueba? ¿Y por qué al hermano le va tan bien? ¿Y por qué está tan prosperado? Tiene carro nuevo. Y a mí solo me toca sufrir. Señor, ¿qué pasa conmigo? Que eres injusto. Estás haciendo excepción de personas. Podemos hacer lo mismo que hicieron los hermanos ¿verdad? De José. ¿Verdad? Lo mismo que hicieron los hermanos de José, también podemos nosotros cometer esos errores. Creo que la palabra de Dios siempre la podemos aplicar a nuestras vidas y sacarle el jugo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? Aprovecho para saludar también a mi hermano Daniel, que se ha reportado por aquí. Dios le bendiga a mi hermano Daniel y toda su familia. Que el Señor le guarde y le llene de muchas bendiciones. Aleluya. Y Katy, yo no sé si... Entonces miramos a un José que sus hermanos empiezan a envidiar, empiezan a tener envidia en contra de él. Y como tú dijiste, la gota que derramó el vaso fueron los sueños. Y esta historia es larga, es una historia súper larga que podemos ver que en cada momento y cada proceso que pasa José, podemos ver que de algo malo se transforma en algo bueno. Y en eso es lo que quiero que en esta noche nos enfoquemos. Que las cosas malas que nos pasan a nosotros cuando el Señor está en el asunto se transforman en cosas buenas. Y lo podemos ver en la historia de José a lo largo de todos los procesos que él pasó. Él fue vendido por sus hermanos y luego fue vendido por los ismaelitas en Egipto a Potifar. Fue algo que ante los ojos de José podríamos decir fue algo malo. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué he hecho yo? Yo no les hice nada. Podría haber dicho José, yo no les he hecho nada a mis hermanos. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Mas sin embargo, miramos que el Señor tenía un plan y un propósito por lo que estaba pasando José. Que tal vez él no comprendía en ese momento lo que el Señor quería hacer. Tú hablabas hace como, digamos, 2 semanas, creo, acerca del proceso del barro. Y se me vino eso a mi mente, que en el momento no entendemos, pero el Señor ya está viendo el producto acabado. Y ese producto acabado era un José que iba a venir a ser un gobernador, el hombre más poderoso después del faraón. Entonces, fue vendido a Potifar. Después, ¿qué pasa? La esposa de Potifar levanta falso testimonio en contra de José. José es puesto en prisión. Luego de prisión, José sale a los 3 años, si no estoy equivocada, fueron a los 2 años, y se convierte en este gran líder. Entonces podemos ver un gran lapso de tiempo que si nos ponemos a decir que fueron 13 años, desde los 17 que fue vendido hasta los 30 que se presenta delante de Faraón. Podemos ver un lapso de 13 años. En esos 13 años, yo me imagino que José ha de haber dicho, el Señor se olvidó de mí. Todo lo que me ha pasado han sido cosas malas y no miro una respuesta. Y creo que eso nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidianamente cuando estamos en un momento difícil.
Cuando estamos en una situación que no hayamos salido, decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho yo? Porque hay personas que les esté yendo bien, pero no hacen las cosas bien. Y yo, que quiero andar en un camino correcto, sirviéndote a ti, me está pasando todo esto malo a mí. En eso creo que nos debemos de enfocar en esta noche. Que eso malo que nosotros pensamos muchas veces, que no hay salida, el Señor nos quiere decir en esta noche, yo tengo un propósito, yo tengo un plan, que tú tal vez en estos momentos no lo comprendas, pero yo sí, porque yo en ese proceso vamos a ser moldeados. Me viene a la historia de David. David fue ungido, Lucy, por Samuel, Sí. pero él fue preparado en el campo de batalla con Goliat. Él tuvo su primer victoria, amén. Entonces, hubo un proceso también para David. Y a lo largo de la Biblia vamos a ver muchísimos ejemplos de personas que todos tuvieron un proceso. En un proceso que tal vez dijeron, no voy a llegar, donde el Señor tal vez me iba a poner, donde tal vez la confianza, la esperanza decayó, pero que al final podemos ver al Dios maravilloso que los libró a todos y que los puso en la posición que Él quería ponerlo. Sí, y es que en el momento del proceso es difícil comprender lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque ¿quién entenderá la inmensa sabiduría del Señor? Porque se mira tan fácil, sí, José, ¿verdad? Y lo vendieron sus hermanos, estuvo preso, pero lo que es pasar un día en angustia, y no digamos pasar 13 años en angustia, ¿verdad? Porque no sé si a ti te ha pasado que hay conflictos entre tus hermanos carnales o entre tus hermanos de la iglesia. ¿Cómo se siente tu corazón? O sea, con una palabra que te digan, con una ofensa, pero poniéndote en los zapatos de José. O sea, que tus hermanos te agarren, o sea, que vayas tú a hacerles bien yéndoles a dejar comida, porque su papá Jacob los mandó a dejar comida y para ver si ellos estaban bien. Pero ellos estando allá se sintieron tan ofendidos por esos sueños, ¿verdad? Que José tuvo, oye, o sea que aparte de que es el consentido, piensa que un día nosotros nos vamos a inclinar delante de él, y aún mi mamá y mi papá, porque él soñaba que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban delante de él, ¿verdad? Y que los mazos de trigo se inclinaban delante de él. O sea que este presumido, aparte de ser el consentido, piensa que un día nosotros nos vamos a inclinar delante de él, pero dice que Jacob meditaba en los sueños que tenía José. O sea, Jacob se quedó como pensativo, ¿qué es lo que sueña este muchacho? Pero el caso es que él llega a hacerles bien, a dejarles comida, a hacer el mandado de su papá, y lo que hacen es lastimarlo. O sea, ellos trataron de matarlo literalmente, ¿verdad? Lo tiraron a ese foso que estaba vacío, pero imagínate cuánto tendría de profundidad. Si habían serpientes, si habían escorpiones, qué había ahí, o tenía un poco de agua, había lodo, quién sabe qué. Pero solo ese momento, métete a la película. ¿Qué estás pensando? Oye, yo solo les vine a dejar comida. ¿Por qué me están haciendo eso? ¿Verdad? ¿Qué les pasa? ¿Me quieren matar? Son mis hermanitos, ¿verdad? Vivimos en la misma casa. Son mis hermanos. O sea, ¿cómo se siente un corazón? ¿Qué sintió José? ¿Verdad? ¿Qué sentiría José en ese momento? ¿Qué aflicción desde ahí? O sea, y después llegan y te sacan, lo sacaron, ¿verdad? Lo sacaron, pero era un plan tan macabro, ¿verdad? Porque igual matan un animal y untan la ropa de José de sangre para hacerle creer a su papá que lo había muerto, pero lo venden. Y lo venden, ellos no sabían cuál iba a ser, o sea, simplemente no les importó qué iba a ser el futuro de José, ¿verdad? Entonces es como te metes, wow. Si te pones que nosotros con una palabra nos lastimamos, ¿verdad? Quedamos tan heridos. Pero ya ese tipo de acciones que atenten contra tu vida, ¿cómo reaccionarías tú? Amén. Te ahorcaste el dedo gordo. Y creo que nos pasa porque una palabra, nosotros no somos tanto de golpes, nosotros con que nos digan o nos hagan una mala cara, ya hay algo en nuestro corazón. Uy, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Me lastimó, no me saludó el día de hoy. Entonces, si con esas pequeñas cosas nuestro corazón empieza como a tambalear, no me puedo imaginar el de José, que el plan de sus hermanos
el primer plan fue matarlo Sí. instantáneamente. Y luego lo vendieron. Y sinceramente no les importó. Porque qué tal que estos ismaelitas hubieran matado a José. Sí, simplemente ellos hagan con él lo que quieran, ¿verdad? Lo venden por 20 monedas de plata si estoy mal, y por eso es que José es como ese prototipo de Jesucristo. Tú ves a un hombre sufrido, ¿verdad? Pero que realmente no hay registrada ninguna murmuración. Amén. A Jesús lo venden por 30 monedas de plata, a José por 20 monedas de plata, pero igualmente José fue llevado y todo lo planeado por sus enemigos fue transformado para bien. Así como Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que según Satanás hacía. Según había ganado. Según él era la victoria de Satanás, y wow, qué burla. Pero ese mal, ese sufrimiento que estaba siendo llevado por nuestro maestro, era para la victoria sobre las potestades, sobre el mundo de las tinieblas, sobre todo lo que supuestamente estaban avergonzándolo e injuriándolo. Pero esa era la victoria que nos dio victoria a nosotros, porque tenemos una vida eterna en Él. Así es, amén. Y ahí es donde podemos nosotros pensar que muchas veces dice su palabra en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos pensado infinidades de cosas cuando nos pasan situaciones no buenas, no agradables en nuestra vida, pero que el Señor nos dice, aunque estés pasando por ese momento, por esa dificultad, por esa aflicción, mis pensamientos no son tus pensamientos, yo tengo pensamientos de bien para tu vida. En mí encontrarás victoria, porque esa debería ser nuestra confianza siempre, que si estamos en el Señor tenemos victoria, porque el Señor es la victoria. Sí, porque lo que estás mencionando ese pasaje, Jeremías 29:11, es verdad. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Amén. Y también lo que dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, Todas las cosas nos ayudan para bien, porque hemos sido llamados con un propósito. Y el propósito es servirle al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y en el momento de la prueba, o sea, las pruebas vienen para formar nuestro carácter, para formar y sacar esa basura, como hablábamos cuando viene el zarandeo, para separar la cáscara del grano, para ver de qué estamos hechos nosotros. Como el Señor le dijo al pueblo de Israel en el desierto, yo lo llevé ahí para probarlos, para ver qué había en su corazón, para ver si habrían de guardar mis mandamientos. O sea, en el tiempo del sacudirnos, ¿verdad? En el tiempo de la prueba, en el proceso que tenemos de aflicción, es para enseñarnos a nosotros, para dar una escuela y para entender, ¿verdad?, la fidelidad de Dios, y que los propósitos del Señor siempre serán buenos para nosotros, porque la vida de José es un gran ejemplo, ¿verdad?, de aquel hombre que no murmuró, ¿verdad? No se registra una murmuración, ¿verdad?, que haya quedado como para la historia, para decir, wow, este fue probado, pero murmuró tremendamente y qué mal ejemplo nos dio. No, más bien no se registra ninguna, aunque tenía todos los motivos para quejarse. El resultado de José fue espectacular y un gran ejemplo para nosotros. Así es, amén. Y número uno, también creo que necesitamos aprender como cristianos que Dios sabe lo que hace. Que no tenemos a un Dios que no sabe lo que hace, tampoco tenemos un Dios que nos prometió que siendo cristianos no íbamos a tener aflicciones, que no íbamos a pasar por momentos difíciles, momentos de dificultad. En ninguna parte de la Biblia yo miro que el Señor nos haya dicho eso. Más bien el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, pues yo he vencido al mundo. Y esa es una promesa maravillosa que nosotros como creyentes tenemos que tomarla y tenemos que ponerla por obra, porque muchas veces decimos ser creyentes y creer que el Señor tiene el control, pero en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, ¿qué es lo primero que hacemos? Tratar de solucionarlos nosotros con nuestras propias fuerzas. No, creo que instantáneamente son pocas las personas que doblan rodillas y dicen, Señor, tú tienes el control. Tal vez lo que estoy pasando, lo que está sucediendo, en mi humanidad siento que no hay salida, pero yo sé que tengo un Dios de poder. Lo primero que yo hubiera hecho, creo, no es justo. Si yo soy buena, quería hacerle bien a mis hermanos, ¿por qué me pasa a mí, verdad?
porque esa es como la reacción más lógica que nosotros como humanos, ¿verdad? Tendemos a hacer. Pero lindo aquí, ¿verdad? Porque es un ejemplo, Katy, porque la Biblia dice aquí en Génesis 37 que José tenía 17 añitos. Amén, O sea, era un jovencito cuando comenzó esa prueba. Imagínense nosotros, hermanos, que ya tenemos nuestros añitos, ¿verdad? Y a veces todavía nosotros en medio de la prueba hacemos pataletas, pero aquí este jovencito nos da un ejemplo de fidelidad hacia el Señor, ¿verdad? Y de mansedumbre, que guardó silencio. O sea, él es vendido, él es llevado a Egipto a ser siervo de Potifar, ¿verdad? Que era jefe en la casa de Faraón, Potifar. Pero ahí no solamente va a limpiar el piso y hacer quehaceres y hacer esclavo, sino que se encuentra con una señora que también, imagínate en medio de la esclavitud y que te intenten violar. Realmente eso quiso esa mujer. Eso quiso hacer. O sea, abusar. O sea, nos asustamos de los tiempos que estamos viviendo ahorita, pero realmente la Biblia registra escenas tremendas. Amén. Porque esta era una señora supuestamente de la alta alcurnia, ¿verdad? De la alta sociedad, pero muy mal portada. Que le echó el ojo a José. Le echó el ojo al chico, seguramente era guapo José, ¿verdad? Y la reacción de este joven. ¿Cuál fue la reacción de este joven? Correr. Correr, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra del Señor cuando a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. No te quedes ahí a orar, Señor, clamo, dame fortaleza. Hay situaciones en la vida que simple y sencillamente hay que salir corriendo, porque no te puedes confiar que eres tan fuerte como Amén. para vencerlas. Y ejemplo de esa, que en este tipo de tentaciones, y esto no solamente para José, puede ser para una persona, hombre, mujer de cualquier edad, tipo de tentaciones sexuales, más que todo, salga corriendo, estas cosas, nadie está vacunado. O sea, nadie puede quedar diciendo yo todo lo puedo en Todo lo Cristo que que Cristo me me fortalece. fortalece, amén. Sacando el versículo de contexto, amén. No se quede ahí, salga corriendo, huye de ahí, de estas pasiones, la palabra del Señor. Tenemos que ser sabios y este Amén. muchacho aquí fue un gran ejemplo, ¿verdad? Pudo haber pensado, bueno, estoy aquí preso, pero sería muy cómodo ser el otro de la señora, de la jefa, me va a tratar bien, voy a conseguir privilegios. Y que José también ya tenía un alto rango aquí. Sí. Entonces, podría haber dicho, voy a conseguir todavía más siendo el amigo de Potifara, le digo O sea, yo a por lo veces. menos aquí era ya, Potifar le tenía confianza como para que trabajara, todavía era un esclavo. Pero es por esta causa que José va a dar preso, porque Amén. esta mujer lo difama. Esta mujer lo difama, se inventa como José no se dio a sus tentaciones, amén. Dije que José sale corriendo y esta mujer se queda con la ropa de José en sus manos, ¿verdad? Y entonces luego esta mujer hace un falso testimonio en contra de José, lo acusa de que quería abusar de ella. Y es por eso que José va preso. Y la palabra de Dios pasa así como rápidamente, pero aquí va a un calabozo. Y las cárceles que usted ve en los registros, las cárceles antiguas no son tan bonitas, hermano. No era que le llevaban comida así. Y ahora como en algunos de los países que los delincuentes tienen celular, ahí tienen televisor y tienen alfombra y venden droga y tienen muchos privilegios. No, antes no pasaba esas cosas. Eran tiempos de verdadera tribulación. A mí no sé cuántos han pasado por una cárcel, pero como se miran en las películas o como se miran en la tele, no es nada agradable. No es nada agradable, obviamente, y en esos tiempos era peor. Y hay una alabanza y estamos hablando de la vida de José, ese joven, aleluya, que de 17 años, dice la palabra en Génesis 37, comenzó a tener una prueba como pocos, ¿verdad? Como pocos hombres que, comparándolo en este tiempo, aleluya, hay hombres en la Biblia, hombres y mujeres que fueron probados, y José es uno de esos personajes que nos da un ejemplo de cómo reaccionar en el tiempo de la prueba, ¿verdad? Así es, amén. Un joven que desde sus 17 años podemos ver que tuvo bastantes dificultades, pero que como un buen siervo del Señor no murmuró y aprendió que el Señor sabe lo que hace y que tenía el control de su vida. Sí, amén, y que siendo jovencito, ¿verdad? Fue llevado a la cárcel, dice la palabra del Señor. Y esto es por, José le contesta cuando esta mujer, ¿cómo yo voy a deshonrar a mi jefe? ¿Cómo voy a deshonrar a mi Dios? ¿Cómo yo le voy a hacer eso y me voy a acostar contigo, en otras palabras, ¿verdad? Vemos que en ese proceso de aflicción José fue
su fidelidad fue probada y él, su amor hacia Dios siempre lo demostró. Y esta es una de las acciones donde él dice, ¿cómo yo voy a hacerle eso a mi Dios? ¿Cómo voy a hacerle eso yo a mi patrón si me ha dado su confianza? Hasta a ti te ha confiado, ¿verdad? Y son ejemplos de cómo nosotros debemos reaccionar en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción, cómo la palabra nos manda a obedecer al Señor en todo tiempo, aleluya, porque la verdad estamos en tiempos difíciles como cristianos. Yo miraba una noticia hoy decían que como un albergue donde, un lugar donde enseñan la palabra del Señor y ayudan a la gente a recuperarse de rehabilitación en Venezuela. Hoy decía que habían atacado a 4 personas ahí, creo, ¿verdad? Que los habían atacado con cuchillo, que le habían hecho una cruz en la espalda a uno de ellos. Hay 2 personas hospitalizadas y que los habían obligado a comerse la Biblia, a masticar el papel. Es un ataque muy feo. Estamos en el año 2021. Pero ahí son cosas que ahorita pasó en Venezuela, pero que normalmente pasan a diario en diferentes países del mundo, donde nuestros hermanos en Cristo son perseguidos y son gente que ha decidido seguir a Cristo y son fieles literalmente hasta la muerte, ¿verdad? Es un llamado a nuestra conciencia para nosotros no renunciar a nuestro Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, ¿verdad? Saber detectar cuando el Señor simplemente quiere enseñarnos a través de las aflicciones. Y la palabra del Señor dice que José fue a la cárcel a causa de negarse a complacer los deseos de esta mujer y pasa ahí por mucho tiempo. Y cuando él estaba en la cárcel es que conoce al copero y al panadero de Faraón, que habían sido acusados por traición a Faraón, y tienen un sueño y José les interpreta ese sueño, ¿verdad? Y por eso José le dice la interpretación del sueño de uno era que lo iban a matar y que el otro iba a vivir. Y al que iba a vivir, José le dice, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Pero dice que pasó el tiempo y al hombre se le olvidó, como a nosotros se nos olvidan muchas veces los favores, ¿verdad? Que a veces nos hacen los amigos, porque esto realmente le dio aliento y José le interpreta el sueño. Y el hombre sale de la cárcel, pero cuando estuvo delante de Faraón se le olvidó el favor que José le había pedido, hasta que Faraón, dice la palabra del Señor, que tuvo sueños. Y le dice que el Faraón soñó de las espigas y de las vacas flacas. Y quería saber quién le interpretaba el sueño. Y dice el versículo 41 del libro de Génesis, dice, el asunto pareció bien a Faraón, a sus siervos. Cuando llevan a José, el panadero se recuerda, hay un hombre preso, ¿verdad? Y él me interpretó un sueño. Faraón lo manda a traer y se queda admirado con la sabiduría que tenía José. Dice el capítulo 41, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay, dice, entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Es tremendo, Katy Venegas. Amén. Y ahí se dobló hasta aquella mujer que levantó falso testimonio. ¿Tú te imaginas a la mujer de Potifar cuando dicen José ahora que salió de la cárcel para ser el segundo del faraón? ¿Qué crees que pensó esa mujer? me va a meter a la cárcel, no sé, algo. ¿Verdad? Como la vida da vueltas y aquí empezamos a ver la recompensa a esa fidelidad de mantenerlos en medio de la aflicción. Que el Señor siempre tiene un propósito grande para nuestras vidas. Todo siempre, el propósito para los hijos de Dios son grandes. Amén. Porque todo lo que Dios hizo es así, no son cosas pequeñas.
delante del Señor, esas cosas son un tesoro preciado porque todo es para honra y gloria de Él, para que testifiquemos de su maravilla, para que nosotros en medio de la tempestad, en medio de la angustia, digamos, Dios es fiel, Él me sacó de ahí, amén. Y eso es lo que hizo este hombre. Miramos aquí a un José ahora recompensado nada más y nada menos por el rey de Egipto, y el mundo iba dando vueltas, la historia iba cambiando después de muchos años. Amén, y que el tiempo siempre pasa. Y aunque no miremos, digamos, cuántas personas que nos escuchan tienen peticiones de años, que hace años le están pidiendo algo al Señor y que el Señor todavía no da respuestas, o tal vez ya dio respuesta y la respuesta se espera, no es el tiempo. Y esto miro yo en la historia de José, o un José que tenía que pasar todo este proceso para que su corazón fuera, su carácter, su corazón, su forma de ser fuera moldeada y él pudiera ver la soberanía de Dios y que Dios tenía un propósito y un plan para su vida. Porque si nos vamos al proceso que tuvo José, creo que a nadie le hubiera gustado pasar por el proceso que pasó este muchacho, o a ti te hubiera gustado pasar por ese. No, o sea, nadie quiere. O sea, ahorita nosotros, como te digo, pues lo digo por mí, pues, por cosas pequeñas a veces me han hecho llorar, ¿verdad? Los procesos, en el momento que tú estás viviendo la prueba, para ti es como lo peor que te está pasando, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos procesados de diferentes formas, pero no es fácil. Lo lindo es aferrarnos a la palabra del Señor y saber que las promesas del Señor son verdaderas, son firmes y que Él nunca falla. En el capítulo 45, después de que José llega a la cárcel, sale de la cárcel ya con una victoria porque interpreta los sueños de Faraón y él le da la gloria al Señor. Ellos, como Daniel y como José, decían, es que no soy yo, es Dios el que me da la sabiduría. Por eso es que puedo interpretar los sueños. Entonces aquí se había volteado tanto y el sueño era que recuerda que iban a haber 3 años de hambre y 3 años de abundancia, ¿verdad? 3 años y medio y 3 años y medio de mucha abundancia. José le dice a Faraón que se prepare con mucha comida, que había que almacenar comida, pero a todo esto, donde vivían los hermanos de José en Canaán, empezó a haber hambre. Y Dios preparando todo también porque el Señor quiere muchas veces enfrentarnos a nuestros errores. Así los hermanos de José tenían que enfrentarse para sanar heridas y para tener la oportunidad de pedir perdón, porque a veces nos toca estar en el área afectada y a veces al que ofende se le olvida que un día tiene que pedir perdón, pero tarde o temprano, tanto para el que esté en el proceso de que tiene que perdonar, como al que le toca pedir perdón, Dios un día como hijo de Dios nos pone en esa situación para poder reparar el daño, para poder enfrentarnos y sanar esas heridas de nuestro corazón. En el capítulo 45, en el versículo 4, donde dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Entonces estas palabras son como wow. O sea, es tranquilo cuando dijeron, uy, ¿qué nos va a hacer José ahora que es el gobernador? Porque llegaron a pedir comida ya humillados sin saber que era José. Pero cuando se dan cuenta de José, ¿qué nos va a hacer José? Pero podemos ver a un José humilde, un José que aunque tenía el poder para decirle a sus hermanos, ahora me las pagan, como... Si yo hubiera estado en la posición de José, mis hermanos me las hubieran pagado. Entonces, podemos ver a un José humilde, que aunque tenía el poder para cobrarse lo que le habían hecho, entendió que el Señor estaba en el control. O sea, mira un José que entendió que aunque le hicieron lo que le hicieron sus hermanos, eso era de parte del Señor. Sí, porque es lo lindo que les contesta aquí, tranquilos.
No se preocupen, que Dios me mandó delante de ustedes para preservación de vida. Me envió Dios delante de vosotros. Y Lucy, ¿cuántas veces nosotros, cuando una persona te hace algo malo y te duele, o levanta un falso testimonio en tu contra, te vituperan, dicen esto y lo otro, en el momento muchas veces nuestra reacción es, ¿por qué? Siempre nos preguntamos por qué le hice. Y muchas veces, te lo digo por mi parte, cuando pasan este tipo de cosas, mi corazón dice, pero ¿yo qué hice? ¿Por qué? Y no creo que yo he reaccionado de la manera que podemos ver en la Biblia reaccionó José, sabiendo que todo obra para bien, que aunque no lo entienda en ese momento, el Señor algo bueno va a sacar, porque de lo malo el Señor va a transformarlo en algo bueno. Así es. Porque Él tiene planes de bien para nuestra vida. No es un Dios que dice, necesito, esta cosa mala te va a pasar y ahí finalizó. No, a lo largo de la Biblia vamos a encontrar muchísimos ejemplos de personas que les aconteció algo malo. Job, un hombre, ¿qué no le pasó? Todos sus hijos le murieron, perdió su ganado, su esposa le dijo niega al Señor y muere. Sus riquezas, todo. Pero al final podemos ver que el Señor lo transforma y lo transforma en un bien. Y eso pasa en nuestra vida, que aunque pensemos que eso malo que nos está sucediendo, ¿por qué me está pasando a mí? ¿O por qué le está pasando a esto? O cualquier cosa en mi familia, lo que sea que estemos pasando, tener esa convicción que tenía José. El Señor sabe lo que hace, el Señor tiene el control y Él lo ha transformado para bien. O sea, Él entiende la lección del mensaje. No se preocupen, que Dios me mandó aquí para preservarles la vida. Dios sabía que iba a haber hambre en Canaán y que ustedes me iban a necesitar a mí, porque si ustedes no me hubieran vendido, no hubiera ido preso acá, yo no estuviera en la posición que estoy ahora. Pero imagínate qué lección, ¿verdad? Que no ves una queja. Dice que José, cuando se encontró con sus hermanos, lloró, ¿verdad? Él sintió, wow, son mis hermanos. Obviamente sintió buenos que me vendieron, pero él los perdonó. Y esa es la gran lección aquí. El versículo 8 dice, así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, dice, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y ahorita, Katy, lo que estoy pensando, recordando eso, Dios le había dado una promesa a Abraham, que de él iba a ser una gran nación, pero que esa nación iba a estar cautiva en Egipto, ¿verdad? Y Dios, a causa de, le plació utilizar a José para que esa palabra profética que había pasado muchos años atrás que le dio a Abraham se cumpliera. Porque es a través de ese sufrimiento, de ese proceso que pasa José, es que el pueblo de Israel entra, ¿verdad? Jacob dice que entran 70 personas descendientes de Jacob, ese pueblo de Israel que estuvo 430 años ahí cautivo en Egipto, pero Dios ya lo había dicho. Entonces es linda la palabra del Señor, entender, y que ojalá que todos entendiéramos como José la lección, ¿verdad? No, cuando nos pasen ese tipo, no, es que Dios está haciendo algo especial, ¿verdad? Me hicieron daño, sí, pero es que Dios quería formar mi carácter. Dios tiene un plan para mi vida, Dios tiene un propósito, pero siempre hallarle el lado positivo al asunto y no quejarnos, no murmurar, ¿verdad? Porque en eso podemos pecar hasta más de la cuenta. Así es, amén. Y saber, tener en nuestra mente siempre eso, mi querido hermano, que si usted es hijo de Dios, todas las cosas obran para bien. La palabra del Señor nos lo dice, el Señor nos lo demuestra día con día, porque ¿cuántas veces el Señor no nos ha sacado en momentos de tribulación? Cuando tal vez usted no tenía para pagar la renta, el Señor mandó una persona a ayudarle. Porque el Señor utiliza cualquier medio para bendecirnos y para recordarnos que Él está ahí.
Porque Así creo es. que muchas veces se nos olvida, en el momento de la dificultad se nos olvida que tenemos a un gran Dios que está de nuestro lado. Pero cuando entendemos eso, que tenemos al Todopoderoso de nuestro lado, que nada nos va a faltar, nuestra manera de pensar y de actuar va a cambiar. Y aunque nos hagan daño, aunque nos cause sufrimientos, aunque pase lo que pase, nosotros confiamos en un Dios que tiene el control de las cosas. Y que lo que estamos pasando, aunque es difícil, aunque sea doloroso, el Señor tiene el control. Saber exactamente eso y ponerlo en práctica en nuestra vida, diariamente. Así es, tenemos un gran mensaje a través de la vida de José. Y para concluir, tengo aquí una cita en Romanos capítulo 12, 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y esto es lo que hizo José. Llegaron con hambre literalmente. Ok, yo tengo muchachos, no se preocupen. Dios me mandó para guardarles comidita por aquí. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es un hermoso pasaje de la palabra del Señor, pero lo que cuesta, ¿verdad? Es tan fácil leerlo, pero difícil llevar a cabo estas palabras que dice el Señor. Pero yo trato de tomarme en serio estas palabras. Creo que todos somos tentados muchas veces a sentir, a aborrecer a alguien a causa de que nos hagan daño, de que nos critican, que nos injurian, que nos digan cualquier cosa. No es fácil. Nuestra carne siente, se duele, ¿verdad? Pero yo trato eso, ok, me hicieron un mal, pero yo voy a hacerles un bien. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Siento algo feo en mi corazón, voy a orar por esas personas. No voy a, o sea, porque mi corazón no es basurero. No Así es, vamos a amén. agarrar ese tipo de cosas que al final, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Tenemos un tema grabado, eso de que hablamos de la necesidad de perdonar y de pedir perdón y de cuidar nuestras palabras. Porque Así al es, final amén. recuerde eso, que la falta de perdón, el rencor, el odio, todas esas cosas, es un veneno que nosotros nos tomamos esperando que el otro se muera, ¿verdad? Nos hacemos daño aún, vienen enfermedades físicas a nuestros cuerpos a causa de mantener este tipo de obras que son obras de la carne. Así que pidámosle al Señor, ¿verdad? Que si hay heridas en nuestro corazón, que nos sane, que si estamos en el proceso, el Señor nos ayude a mantenernos fieles en medio del proceso y tratar de entender, ¿verdad? Que muchas veces el Señor, como dijo a través del profeta Oseas, el Señor nos lleva al desierto para enamorarnos ahí, porque a veces que nos apartamos del propósito del Señor, el Señor solamente quiere enseñarnos su voluntad y quiere que nosotros volvamos al camino. Él quiere ser nuestro maná en ese desierto y esa agua, esa fuente, esa manantial cuando nosotros estamos sedientos y tenemos necesidad de beber. Y esa agua poderosa es su palabra, que siempre hay un consuelo, siempre hay un consejo, siempre hay algo para motivar nuestra vida y seguir adelante. ¿Verdad, hermana Katy? Aleluya. Recordemos, hermano, que si el Señor está en el asunto, eso malo se transforma en bueno. Vamos a orar. Agradecemos a cada persona que se conectó. Esperamos que esta palabra la tomemos y la pongamos en práctica, que no tan solo seamos oidores olvidadizos, sino que la pongamos en realidad en práctica, que recordemos que Dios está en control de nuestras vidas. Amén. Aleluya, amén. Oramos, Señor, te agradecemos por esta noche, este momento, Señor, que nos permites compartir tu palabra. Gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Yo te agradezco porque hablaste a mi vida, Señor. Muchas gracias porque me has hecho entender, Señor, que tú tienes el control, Padre, y que yo no puedo hacer nada, que tú sabes lo que haces. Te pido, Padre, que esta palabra que hemos escuchado en esta noche la pongamos por obra en nuestra vida, Señor. Bendice a cada oyente, que tu palabra sea reedificando nuestra vida día con día, Señor. Ayúdanos a saber perdonar, ayúdanos a saber, Padre, que tú tienes el control, Señor, y que muchas veces, aunque miremos que todo viene para abajo, que estamos en momentos de dificultad, tú lo puedes transformar para bien, Padre. Enamora nuestros corazones diariamente, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad
voluntad y no la nuestra. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú has sido fiel hasta el día de hoy. Y si hoy respiramos y hoy podemos hablar es porque tú eres bueno, Señor, y es porque tú nos das eso, mi Dios. Cómo no alabarte, cómo no exaltarte, Padre, si todo lo que somos te lo debemos a ti. Te damos la honra, la gloria, Padre, porque solo tú eres merecedor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos sigas instruyendo por medio de tu palabra, Padre. Que ese deseo y ese anhelo, Padre, de saber y de conocerte más, Padre, no se quite de nuestros corazones, Padre, pero que podamos tener, Señor, esa comunión día con día contigo, Padre. Que así como tenemos conocimiento, también tengamos, Padre, comunión. Esas ganas de conocerte, esas ganas, Padre, de que todo nuestro ser alabe tu nombre, porque tú eres bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, aleluya. Y recuerda que mañana tenemos nuestro programa Escudriñando las Escrituras a las 10 de la mañana. Le invitamos, amén. Seguiremos hablando acerca del afán y la ansiedad. Aleluya, un tema muy interesante que en este tiempo a veces no se trata tanto, pero que es muy común. Así que le invitamos mañana a las 10 de la mañana, hora del centro. Le agradecemos que se haya conectado. Dios le bendiga y que pase una feliz noche.